Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, empezamos con alcanos ramificados. Eh, Sería lo que estábamos viendo de alcanos, que fue lo que vimos el primer día de clases, la única clase que tuvimos, y le vamos a agregar algo más, que son las ramificaciones. Todas las ramificaciones son estas que están acá. ¿Y qué es todo esto, no? ¿Y qué es una ramificación? Son hidrocarburos que se acoplan a la cadena principal. A esa que estábamos viendo se le agregan algunas ramificaciones. Entonces, pueden ser todas estas. Con las que más vamos a trabajar es con el metil, etil, propil, isopropil. Esas son las que más vamos a usar. Y después hay algunas otras que ustedes van a ver. Hay algunas reglas para nombrar un hidrocarburo. Primero, como dice acá, se tiene que elegir la cadena principal. Entonces, siempre hay que elegir la cadena principal primero para poder después identificar cuáles son las ramificaciones. Entonces, por ejemplo, acá la cadena principal es esta, lineal. Y las ramificaciones es lo que sobresale. En estos casos son estos CH3 que aparecen. Segundo, tengo que identificar de qué lugar va a empezar la cadena. Para eso, yo sé que va a empezar de donde tenga la ramificación más cercana a una de las esquinas, a una de sus puntas. Por ejemplo, en este caso empieza de esta punta, ¿por qué? Porque la ramificación más cercana está en el carbono 2. Si empezara de acá para este lado, la ramificación más cercana estaría acá recién. Por eso lo empiezo de este lado. Y lo tercero que tengo que tener en cuenta es que para nombrar tengo que tener estas ramificaciones ordenadas alfabéticamente. Si yo tengo, por ejemplo, 2-metil, le voy a agregar el di adelante de la palabra metil, porque eso me indica que hay 2. Además de los localizadores, que son los números de los carbonos en donde se encuentran estas ramificaciones. Entonces, acá yo tengo 2, 5, tengo los 2-metil, por eso es 2,5 dimetil. Ese di no entra en el orden alfabético. Voy a tener en cuenta la ramificación, o sea, la palabra metil, para ordenarlo alfabéticamente. Por eso primero aparece el etil y después el metil, porque este di no lo voy a tener en cuenta. Bueno, primero vamos a nombrar este hidrocarburo. Primero dijimos que tenemos que identificar la cadena principal. La cadena principal va a ser la más larga de carbonos. Para mí, la cadena principal es esta, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos en total. Entonces, la cadena principal que voy a tener es esta. Eso para comenzar. Una vez que tengo la cadena principal marcada, sé que lo demás, lo que sobresale, en este caso esto, y esto, que son iguales, por eso los marco del mismo color, son ramificaciones. Una vez que identifiqué la cadena principal y las ramificaciones que aparecen en mi hidrocarburo, voy a empezar a fijarme de qué lado empieza este hidrocarburo. Si empieza desde este extremo hacia allá o si empieza desde este extremo hacia acá. Para eso voy a tener en cuenta las ramificaciones. ¿Por qué? Porque estas ramificaciones tienen que tomar los números, los localizadores más pequeños posibles. Si yo empiezo desde acá, voy a tener carbono 1, 2, que voy a tener un metil en el carbono 2, 3, 4, que tengo el isopropil, 5, que tengo otro metil. ¿Sí? Entonces tengo en el carbono 2 y en el carbono 5 el dimetil. Y en el carbono 1, 2, 3, 4 tengo el isopropil. ¿Qué pasa si empieza desde este lado de la cadena? Acá teníamos de acá para allá. Si empieza de acá para acá, de derecha a izquierda,
voy a tener en el 2 y en el 5 el dimetil. O sea que eso no cambia. Pero 1, 2, 3, en el 3 voy a tener el isopropil. Y ahí sí cambia. Esto sí empieza de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el localizador del isopropil es menor si yo la cadena la empiezo desde este extremo. Entonces, esto no cambia. Esto sí. La cadena va a empezar del lado donde el localizador es más pequeño. O sea que va a empezar desde acá. Este va a ser mi carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena empieza de acá para allá. Entonces, una vez que tengo todo esto identificado, este no va a ir, voy a empezar a nombrar. Para nombrar, entonces, primero voy a nombrar las ramificaciones por orden alfabético. Acordémonos que dijimos que el di no se tiene en cuenta. Voy a tener en cuenta la palabra metil e isopropil. Como la I está en el alfabeto antes que la M, voy a empezar por el 3-isopropil. Después voy a nombrar estos a los metiles, que acuérdense que le ponemos di porque son 2. 2, 5, di, metil. Y por último voy a nombrar al hidrocarburo, que como es de 6 carbonos, es un hexano. Entonces, el nombre para este hidrocarburo sería 3-isopropil, 2,5-dimetil, hexano. Eso es todo.